Estos son los 5 secretos para disolver el dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Te gustaría conocerlos? Acompáñanos. Sabiduría. Gratitud. Amor incondicional. La ciencia del amor. Amorología. Secreto número 1. Vamos a anotar todas las cosas que tú sentías que esa persona te hacía y te lastimaba. Lo que podríamos decir que eran sus defectos de carácter. Es obvio que lo que ahorita extrañas son sus cualidades, las cosas bonitas de esa persona. Sin embargo, para que tú puedas disolver este dolor que sientes, necesitas recordar que esa persona tenía 2 lados. Así que vamos a preguntar cuáles eran las partes negativas, los defectos de carácter de esa persona que tú sientes que extrañas mucho. Por ejemplo, Adrián. En mi caso voy a hablar de mi mamá, que en el momento en que ella falleció, por supuesto que sentí la pérdida de un ser querido. Los defectos que yo veía en ella eran que era exigente y posesiva conmigo. Exigente y posesiva nada más, no creo que era nada más. 2, vamos a ser verdaderamente honestos y vamos a tratar de llegar a 100 defectos de carácter de esta persona en cuestión. Vamos a pasar por las 7 áreas de la vida. Por ejemplo, en el área mental, ¿cuáles eran los defectos de carácter que tú percibías en ella? Bueno, me exigía el estudio, era como una condicionante para poder hacer otras cosas y obtener otras cosas. Me exigía la parte del estudio en cuanto a dedícate a hacerlo, hazlo bien, que no se note que te equivocaste, que esté bien marcado, que seas ordenado en las libretas, que no pierdas las cosas. Ponte a hacer algo en lugar de estar de flojo y ponte a agarrar un libro, ponte a estudiar. Esa es la parte mental que ella exigía hacia ti. Sin embargo, ¿cuáles son las cosas que tú odiabas de ella en el área mental? De ella, su exigencia como tal en que el estudio tenía que ser lo prioritario. Por ejemplo, ¿te gustaba que tuviera capacidades mentales específicas o que no las tenía? Ella era ignorante, ella era tonta, ella era brusca, ella tenía una manera de pensar muy antigua, a eso me refiero. Bueno, sí tenía una forma de pensar antigua y era a veces tonta en algunos temas relacionados con el dinero, con con la parte de socializar, con el desarrollo humano. Hacía como que ella no le daba por ahí. Y esas cosas te hacían sentir mal a ti. Claro. Okay. Sí. En el área vocacional, vamos a verlo en las 2 vías. Las cosas que hacía en tu vocación en especial que a ella no le gustaba y las cosas que a ti no te gustaban de su vocación en particular. Por ejemplo, en el área vocacional, conmigo estudié contaduría, entonces decía, vístete bien como acorde al contador, debes hablar con el léxico del contador, tienes que tener la presencia del contador porque si no en balde haber estudiado. Entonces, como que la palabra contador repercutía mucho. Entonces, esa era la parte vocacional. Tienes que poner el ejemplo en la compañía, tú eres el primero en llegar y el último en irse de la empresa. Además, en tus manos está la responsabilidad de que la empresa funcione porque estás a cargo del dinero. Y si no hay dinero, no funciona la empresa. Entonces sentía que me aventaba un peso encima muy fuerte. Y las cosas que a ti no te gustaban de ella en el área vocacional, ¿cuál era su vocación? Era profesora, era maestra. ¿Y qué de su vocación no te gustaba a ti? Por ejemplo... ¿Le ponía atención si ella era profesora y le ponía atención a todos sus hijos y aparte, a todos sus niños y aparte te tenía a ti como un hijo extra? ¿O como sí, un niño extra? ¿Como un alumno extra? Sí, no, lo que me enojaba de su vocación es que el horario era muy largo, entonces no estaba en presencia con nosotros. O llegaba a querer que tuviéramos cercanía y compañía cuando pues no había estado en todo el día, entonces no se enteraba ni lo que había pasado, ni cómo lo habíamos resuelto, perdón, y luego llegaba y me decía, ¿y por qué no hiciste esto? Y por eso te exigía en las palabras que decías. Como ahorita. Exacto. En el área financiera, por ejemplo. La parte que a mí me dolió es que me condicionaba el dinero, que o me lo limitaba o me lo negaba. O sea, existían esas 3. No, yo lo quería que me lo soltara así a rienda suelta y no ocurrió eso. O era una parte en que
era como a cuentagotas. Aquí te dejo 10 pesos y esos 10 pesos te tienen que durar para toda la semana. Estamos hablando de otros años, los 10 pesos ya no duran ahorita. Pero era en esa parte cuidadosa con el dinero que me daba. Yo decía, pues es mío. Me decía, sí, pero yo te lo di. Y por ejemplo, ¿no te caía gordo que ella no fuera la mamá multimillonaria que hubieras querido? Ay, sí, en el área financiera? lo que me dolió es que yo me sentí pobre, porque no teníamos la posibilidad de comprar grandes aparatos electrónicos o de viajar como me comparaba con mis amigos de la escuela que ya habían ido a Disneylandia y ya habían ido a Europa, y yo no salía de Huastepec y Zihuatanejo. Por ejemplo, ahí ya vamos sumando varias cosas negativas. Entonces, ¿cómo vas sintiendo ese dolor? ¿Va subsidiendo ese dolor? Sí, se va disminuyendo. Se va disminuyendo ese dolor. Claro. Entonces, vamos a ver en el área familiar, por ejemplo, alrededor de tu casa, con tus hermanos o con su hermana, su tía, sus abuelos. ¿Cuáles eran las cosas que no te gustaban de ella, de cómo se relacionaba con su familia y contigo en particular? Por ejemplo, lo que más me afectaba era que me ponían una disyuntiva, porque como mi abuelita nos cuidaba, entonces decía, yo soy tu madre, ella es tu abuela, entonces sí, pero ella me cuida, ella me da de comer, ella me lleva a la escuela, sí, pero yo soy tu madre, entonces me tienes que elegir primero a mí antes que ella. Entonces, si yo estaba un rato con mi abuelita, ella se enojaba. Y si yo estaba con ella, de repente me decía, sí, pero ya vete, por favor, porque no quiero que me quites el tiempo. Entonces, no. Por ejemplo, y en el área social. Es la referencia con las amistades. Ella no estaba de acuerdo con las amistades que yo tenía por cómo nos relacionábamos, pero ella, por ejemplo, las amistades que ella tenía a mí se me hacía que la manipulaban, que la sometían, que la chantajeaban, que la hacían ver como tonta, que ella tenía que estar haciendo lo que los demás estaban queriendo que hiciera. En el área, por ejemplo, física. En el área física. Sabiendo ella que tenías un problema físico, ¿cómo te exigía ella? Pues fue una exigencia superior, digo yo, a la del estudio, porque como me accidenté cuando tenía 14 años, estaba en una silla de ruedas y entonces un día me cantó el tiro, me leyó la cartilla y me dijo, pues te tienes que levantar de la silla de ruedas porque aquí no vas a tener sirvientas. Entonces me levanté de la silla de ruedas, traía muletas de las largas, dijo, sí, pero no puedes andar así por la calle porque es más difícil. Entonces tuve que traer después otros bastones que se llaman canadienses para poderme mover. Y luego decía, pues sí, pero no puedo salir porque me duelen las piernas. Me decía, sí, pero no te quiero aquí, haz vida allá afuera, ten amigos y sal. Entonces me traía finto con el área física. Y si estaba despeinado o flojo, me exigía y me decía, no, por favor, arréglate, ponte bien porque no quiero que hablen de mí por verte fachoso. Porque hay cosas, hay ropa, hay cosas, nada más que tú no las usas. ¿Te suena eso? Como que a ti también te ha ocurrido con alguno de tus seres queridos que quizá hayan fallecido. Por ejemplo, en el área emocional, espiritual, ¿cómo se relacionaban tú con ella? ¿Cuál era su lado negativo en esas áreas? La veía impositiva, que a fuerza yo tenía que tener la misma notación con Dios, la misma religión, querer valorar las mismas cosas que ella veía de Dios o de la metafísica, o sea, me quería imponer a fuerza lo que ella estaba estudiando o la relación que tenía con Dios. Entonces quería que yo me levantara temprano los domingos, en lugar de ver Chabelo, pues que fuera a la iglesia, o que me escribiera en el coro de la iglesia, que hiciera la primera comunión, y eran cosas que no quería yo hacer, pero me sentía obligado a hacer, sentí un yugo sobre mí. Ahora nos podemos ir al secreto número 2. Ya identificamos que había muchas cosas que evidentemente te hacían sentir negativo, del lado negativo. Entonces, quiero que te imagines su presencia en este momento, aquí en tu vida. Si su presencia todavía estuviera en tu vida, ¿cuáles serían las desventajas para ti? Bueno, me haría sentir torpe, inútil, limitado, incapaz, dependiente, como sin destino, sin propósito, o sea, como que mi existencia no valdría. ¿Hace cuánto tiempo que ella se fue? Ella falleció hace 9 años. Entonces, en estos nuevos 9 años que tú hubieras estado con ella, ¿cuáles hubieran sido las desventajas para ti? ¿Qué es lo que te hubieras perdido si ella estos 9 años hubiera seguido contigo? Mi independencia, mi libertad, la capacidad de resolver los problemas por mí mismo, el elegir mi estilo de vida de manera personal. Es decir, tuve la posibilidad de tomar las riendas de mi propia vida en mis manos. Entonces vamos al secreto número 3.
¿Tú crees que haya tenido un propósito, que ella te haya soltado hace 9 años para que te dejara madurar, para que te dejara salir adelante por ti, por tu propio pie, por ti mismo, para que tú descubrieras que la energía que ella ya había dejado en ti estaba adentro de ti? Y específicamente este secreto te lleva a darte cuenta que si ella no está presente, hay un lugar donde tú sabes que sí está en este momento. En otro mundo virtual quizá, o en el mundo paralelo, en una forma no local que tú no la puedas ver ni tocar quizá, pero puedas sentir su presencia y puedas escuchar su vocecita todavía cada vez que tú no haces las cosas como ella hubiera querido que las hicieras. ¿Dónde tú crees que ella está? ¿Cuál es la certeza que tú tienes de que sigue estando contigo? ¿En dónde? De entrada vive en mi corazón y está también en mi mente porque su voz la escucho. Pero siento esa presencia como cuando estoy aquí en el foro grabando, que siento como si me estuviera viendo, que siento la presencia como si fuera la maestra Angie o con un vecino. O sea, sé que siempre va a estar cerca de mí porque es una energía y es lo que yo traigo adentro y que proyecté hacia afuera. Maravilloso. Nos vamos al secreto número 4. ¿Cuáles son las lecciones entonces que aprendiste gracias a que esa persona estuvo el tiempo que estuvo en tu vida? De entrada me ayudó a no ser un limitado, un discapacitado. Me enseñó a ampliar mi mente al universo de posibilidades, a siempre decir que sí y evitar el no se puede. Me dio la oportunidad de generar una vocación que me da un propio sustento, de no ser un mantenido o un pedinche ante una institución o el gobierno, pedir una beca o no. Me hizo generar mis propios recursos, me dio independencia, vivo de manera solo. Yo me lavo, yo plancho, yo busco mis alimentos. He buscado la forma de generar una vida autónoma, independiente, a mi estilo, a mi forma, con mis amistades con las que yo me siento compatible, a gusto. Me dio la forma de dirigirme hacia las cosas que de verdad yo quiero y no estarme sometiendo a la voluntad de otra persona. Así es. Así que llegamos al último secreto. El secreto de los beneficios que en este momento te genera su ausencia. De entrada me da libertad. Puedo sentirme libre de hacer lo que yo quiera sin sentir que alguien me está viendo, vigilando o que me debe estar juzgando. Me da la posibilidad de querer ir por más, porque al no estar ya ella, entonces lo tengo que hacer por mí, entonces ya no tengo que estarme conformando, sino voy a querer siempre estar evolucionando, ir por más. Me lleva también a querer conocerme a mí, dedicarme tiempo a mí y ya no tener a esta edad, ¿y cómo estará mi mamá? ¿Y qué estará haciendo? Y pobrecita, y si se enferma, y si está en el hospital, me quitaría tiempo para hacer las actividades que yo estoy haciendo. Muy bien, entonces para poder cerrar con broche de oro y poder soltar este dolor tan fuerte que sentimos cuando se nos va un ser querido, un ser amado, ¿podrías tú en este momento dar las gracias al universo de todo lo que esta persona vino a darte, el momento y tiempo que fue necesario para regalarte de su presencia y ahora soltarte y ahora que tú sepas que esa persona no se ha ido a ningún lugar, que simplemente su energía sustituta está en cada momento, en cualquier persona que tú eliges ver y que tú eliges seguir amando, inclusive en ti, adentro de ti, en tu corazón, y cómo tú puedes integrar ahora su energía femenina, la energía que esta persona vino a traer a tu vida, y se queda aquí contigo para el resto de tu vida. Podrías agradecer ahora que gracias a esta energía maravillosa que te trajo ese ser divino, tú ahora lo puedes soltar en gratitud total e incluso sanar ese corazón herido. Claro que sí. De hecho, si no hubiese yo tenido esa mamá, me hubiese quedado a lo mejor tumbado en una silla de ruedas, hubiese muerto a los 14 años y me hubiera perdido la oportunidad de conocer la vida, de tener otras experiencias, de querer salir adelante en la vida, de convertirme en un titán. Entonces fue la referencia con ella, la cercanía con ella que me hizo generar una templanza y un espíritu indomable, un espíritu fortalecido. Gracias a mi madre. En este corazón hermoso. Los seres amados nunca se van, simplemente cambian de forma. Así es.
Adrián Celestix, muchas gracias. Gracias a ti. Por compartir Gracias a con ustedes. nosotros. Y yo soy Angie Divine, amoróloga. Les agradezco muchísimo y que ustedes también puedan lograr disolver este dolor y transformarlo en amor incondicional. Son nuestros deseos.